Bueno, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, una palabra donde el apóstol el día domingo, él hablaba de los tiempos que estamos viviendo como iglesia, como hijos de Dios. Y yo sé que a muchos por ahí esta parte de que hablemos a la iglesia de los últimos tiempos no les agrada. Y no les agrada porque no es que no les agrada esta parte de la Biblia, sino porque quizás en sus corazones hay temor a lo que está sucediendo y a lo que está por venir. Quizás en sus corazones todavía no están seguros, todavía hay dudas, todavía hay cosas que no conocemos o que no conocen. Y yo no sé ustedes si se han dado cuenta que vivimos en tiempos de incertidumbres, ¿verdad? Hubo alguien que dijo, vivimos día a día. Y cada vez que nos levantamos de nuestra cama, son días que debemos levantarnos a enfrentar dificultades, ¿verdad? Problemas, situaciones que vivimos que no son nada fácil. Pero nosotros sí tenemos una esperanza, que es Cristo Jesús. Amén. Y si no conoces esa esperanza, te invito a que vayamos primeramente a la palabra de Dios. Y voy a estar compartiendo en Reina Valera, va a ser el único versículo que voy a estar compartiendo en esa versión, en Mateo 24, 13, que ahí nos habla Jesucristo, o más bien Jesús está hablando con sus discípulos y Él les está diciendo, cuando suceda todo esto, es porque vamos a acercarnos a la segunda venida de Jesús, a buscar a su iglesia, al arrebatamiento, iglesia. Amén. Dije capítulo 24, verso 3, vamos a estar leyendo del 3 al 13. Y dice así: estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Del siglo. ¿Cuánto tiene un siglo? 100 años. Entonces, continúa y dice el verso 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y continuamos leyendo y dice: porque se levantará nación contra nación. Y ustedes vayan interpretando si todo esto que está en la Biblia no lo estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Entonces continuamos y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En diferentes lugares.
y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad que la palabra con todo lo que nos está diciendo? Y yo leí hasta este versículo, pero si usted continúa leyendo todo el capítulo, ahí se va poniendo más lindo. Pero no quiero leer todo el capítulo. Usted lo puede hacer en su casa, agarra una Biblia y se pone a leer en San Mateo capítulo 24, lo lee todo, para aquellos que tienen duda de lo que va a suceder, de lo que vamos en los tiempos que vamos. Y esta palabra nos tiene que tener a cada uno de nosotros consciente. Dígale al que está al lado, te tiene que tener consciente de los tiempos que estamos viviendo. Con el apóstol, creo que lo contó algo así, el día domingo, pero con el apóstol siempre hablamos y siempre nos recordamos cuando estuvo la pandemia y todos se fueron de las iglesias y se olvidaron de regresar muchos, ¿verdad? Y se fue el temor que había en ellos. ¿Y qué vimos? Muchos dijimos, pero estamos en el tiempo del avivamiento, tiene que suceder algo, Dios tiene que hacer algo con este mundo, tiene que hacer algo con las personas para que se vuelvan a Cristo. Y las personas no se volvieron a Cristo, sino que se enfriaron y desaparecieron. Y entonces pudimos ver todos, no solamente el apóstol y yo, pudimos ver de que puede haber terremoto, pueden haber situaciones difíciles. Iglesia, en el tiempo de la pandemia, muchos murieron, sea por lo que sea, cuando se les dio el virus. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido el virus, ¿verdad? Habrá alguien por ahí que no. Pero yo recuerdo que era la revolución dentro de las iglesias, que apóstol, que Dios me habló que debíamos de ungir las puertas para que la muerte pasara de largo o la enfermedad no llegara. Yo recuerdo que cuando llegaba la noche y que ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados? ¿Cuánto? 3 años. Pero que estuvimos encerrados que ni a comprar las cosas nos dejaban aquí en Marcos Juárez. Y no sé por qué, pero Marcos Juárez era el punto focal de esos tiempos. No dejaban que nadie entrara a Marcos Juárez y que nadie saliera de Marcos Juárez. Y todo el mundo, cuando nos escuchaba que éramos de Marcos Juárez, nos hacían análisis, nos examinábamos si teníamos que salir de la ciudad de Marcos Juárez. A mí y a mi esposo nos tocó pararnos en medio del camino, íbamos para Córdoba. ¿De dónde son? Marcos Juárez, vengan a hacerse estudio, análisis, el text. Entonces, pero con todo lo que vivió la ciudad de Marcos Juárez, con todo lo que hemos vivido en familia,
Yo doy gracias a Dios porque en mi familia no hemos perdido familiares, seres queridos, pero dentro de la iglesia sí sabemos que han perdido sus seres queridos. Pero podemos ver de que ni eso les tocó el corazón en decir, tengo que continuar creyendo, tengo que continuar los caminos del Señor. Y sabemos que no fue fácil, porque debe haber sido algo muy difícil perder un ser querido. Y con todo lo que estamos viendo en este tiempo, las guerras, naciones contra naciones, que hasta muchas veces hemos oído que amenazan con tirar una bomba, con enviar algo aquí a la Argentina. Vemos cómo se pelean por poder, los terremotos que hemos estado viendo, escuchando. Y lo más asombroso del terremoto en Colombia, que muchos dicen pensar que ellos estaban viendo lo que sus hermanos venezolanos estaban pasando. Y ahora ellos lo están viviendo, ahora ellos les tocó a ellos. Pero seguimos viendo ese desinterés por buscar la salvación, por buscar a Dios. Seguimos viendo ese desinterés por venir a la casa del Señor. El apóstol compartía el texto bíblico donde decía que no tengamos la costumbre que muchos tienen de dejar de congregarse, porque más en estos tiempos que nos acercamos al fin. Así dice la palabra. Y cada vez vemos, y no es la única iglesia. La verdad que hoy está bastante concurrida la iglesia. El día domingo también. Y nos gozamos y nos alegramos por lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Pero hay muchas iglesias que están desoladas. Hay muchas iglesias que están las bancas vacías. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo en los tiempos que vivimos. Nosotros como madre, como padre, pensar y decir, ¿y mis hijos? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Van a alcanzar la salvación? Pero ahí quedamos con los pensamientos, porque se nos puede pasar por la cabeza y decir, apóstol, estamos viviendo todos esos tiempos tan difíciles que nos pesa, que nos cuesta buscar a Dios, llegar a la casa del Señor, sabiendo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Si usted sigue leyendo, hay cosas peores que van a suceder. Acabamos de leer y dice que nosotros que íbamos a ser perseguidos, que vamos a ser perseguidos, que nos vamos a poner en contra de uno y de otro. Como dije, debemos ser conscientes, vivir preparados a través de la palabra que nos está hablando Mateo, o a través de su palabra. La palabra nos está revelando, nos está mostrando
los acontecimientos para cuando Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Y quién es la iglesia, iglesia? Todos. Usted es la iglesia. Y no importa cómo usted se sienta, en qué condición usted se sienta. No importa en qué condición usted siente que está hoy. Nosotros somos su amada. Somos su novia. Y Él nos viene a buscar. Y esta palabra que estamos leyendo es para estar consciente de lo que está sucediendo en estos tiempos y en lo que va a venir. Consciente para poder estar preparados, alistados cuando llegue el momento de que venga el novio a buscar a su amada. Amén. No sea como muchos que están viendo lo que está sucediendo, pero no hace nada. Ahí se quedó, impactado por las noticias, pero no hace nada. Y yo sé que como hijos de Dios, que como iglesia, estamos viviendo tiempo de dificultad. Johnny dijo algo y él hablaba de que no andamos por fe. Perdón, que no andamos porque que nosotros como hijos de Dios andamos por fe. ¿Verdad? Y para poder ser salvos, para poder afrontar o enfrentar este tiempo, necesitamos de la fe. Amén. En el versículo, en Primera de Pedro, capítulo 1, acá sí voy a cambiar de versión, nueva versión internacional, de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Al 7 voy a estar leyendo y dice así: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Si volvemos de nuevo, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Por eso mismo, en estos tiempos que nosotros estamos viendo su venida, que se acerca, que ya está, que estamos viendo tantas cosas que están pasando en el mundo, no solamente las estamos viviendo, sino que a la misma vez nosotros estamos pasando por pruebas, por dificultades, por problemas. Pero la palabra nos está diciendo que es por un tiempo.
no para siempre. Nuestra fe está siendo probada como es probado el oro, para sacar todo lo impuro que hay en el oro. Tiene que ser pasado por fuego. Y nuestra fe es lo mismo. Jonathan decía que nuestra fe es probada. Y él hablaba de los diezmos, de las ofrendas. Y yo creo que nuestra fe no es solamente probada en diezmo y en ofrenda, sino que es probada en todas las áreas de nuestras vidas. Quizás te llegó el tiempo de que seas probado en tu fe, pero en el área de la salud, en el área económica, financiera. Hay tantas áreas en nuestras vidas que Dios conoce nuestra situación, sabe dónde Él tiene que ajustarnos, sabe dónde Él tiene que probarnos. Y el diablo no va a perder su tiempo. El diablo va a venir con duda. El diablo va a venir a hablar a tus oídos. Y no solamente ustedes son probados, nosotros como pastores también somos probados. Y teniendo el conocimiento de la palabra. Y con todo eso viene la duda. Y con todo eso muchas veces decimos, ¿será que vamos a salir de esta situación? Hoy estamos allá arriba y mañana estamos por allá abajo. ¿Y pero qué sucedió? Estamos siendo probados si nosotros seguimos creyendo en las promesas que Él nos dio. Yo no sé las promesas que Dios te dio a ti. Yo no sé lo que Dios dijo que Él iba a hacer contigo. Yo no sé lo que Dios dijo con respecto a tu familia, en lo que Dios te va a usar. Pero sí sé que hay promesas y no tenemos un Dios mentiroso. Él no es hombre para mentir, dice su palabra. Y así nos cueste lágrimas creerle a Dios, porque estamos siendo probados. Así nos cueste llanto, dolor, duda, desesperanza, pero nunca te olvides que Él está contigo y si tú le buscas, le vas a encontrar. Entonces, hoy tú puedes decir, ya sé por qué estoy pasando por todo esto. Yo sé por qué tantas dificultades. Porque estoy siendo probado, porque estoy siendo probada en mi fe. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, al Señor? Dios nos protege mediante la fe. Nuestra fe es probada para recibir salvación. Para recibir salvación. La palabra de Dios nos dice que la salvación no es por obra. No es por obra. Puedes hacer para Dios lo más grande que puedas hacer en tu vida.
Y gloria a Dios porque Dios te lo está dando, Dios te está dando la oportunidad de hacer eso tan grande para Dios. Y Dios lo va a recompensar y Dios es el que está contigo. Pero eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo. No, apóstoles, que yo diezmo y mi diezmo es el más grande en la iglesia. El diezmo no te hace salvo. No, apóstoles, que yo voy todas las reuniones. Lo que te hace salvo es creer en Él, que murió por ti, que trajo salvación a través de esa cruz, que perdonó tus pecados y que va a perdonarte siempre cuando vayas a Él. Hoy estaba en casa, estaba adorando a Dios, estaba orando a Dios y me vino una palabra donde dice: si mi pueblo se humillare, orare, si mi pueblo clamare a mí, yo le responderé, yo lo ensaltaré, lo levantaré. Si mi pueblo se humillare, si nuestro corazón se humillara delante de Dios y nos entregáramos por completo en las manos de Dios. Dios hace cosas poderosas, hace cosas maravillosas. Tenemos un Dios de lo sobrenatural. Yo siempre digo que donde los hombres no pueden llegar, Dios sí puede llegar. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí lo puede hacer. Amén. Pero es nuestra fe. Gloria a Dios. Lucas 21, y este sí lo leyó el apóstol, y la verdad que a mí me impactó este versículo. En Lucas 21, verso 28, nueva versión internacional. Yo le cambié la versión de la que leyó el apóstol. Y dice así: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, cobren ánimo. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención, porque se acerca su salvación. Cobren ánimo, iglesia. Gloria a Dios. Nuestro espíritu se tiene que ensaltar, se tiene que gozar delante de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros andamos así decaídos, cuando nosotros andamos así desanimados, cuando no tenemos ganas de nada, yo le digo a mi esposo, porque ya él hace un tiempo que me viene diciendo: mira, estoy cansado, no tengo ganas de nada. Y como que ese estoy cansado y no tengo ganas de nada me lo contagió a mí. Entonces yo le digo: yo tampoco tengo ganas de hacer nada. Y la verdad es que no hay ganas de hacer nada. La verdad es que hay ganas de levantarse, sentarse y no sé, mirar televisión, sentarse y tomar mate, estar relajado en el sillón. Y no hay ganas. Y yo le decía a mi esposo: ¿sabes qué? Hasta los niños no tienen ganas de hacer nada. Alma, cuando le decimos aquí a la escuela Alma, ella no tiene ganas.
por ahí sabemos escuchar a Benja, estoy cansado. Y son niños, que ellos son los que tienen que tener pila. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando el espíritu del hombre está desanimado, wow, en vez de caminar para adelante, parecemos los cangrejos, vamos para atrás. Entonces, la palabra dice, cobrad ánimo. Y ese es Jesús hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma. Apóstol, ¿cómo voy a cobrar ánimo si estoy preocupada por tantas situaciones que me están sucediendo? Apóstol, ¿cómo voy a cobrar ánimo si estoy con depre? Estoy, no sé. Si usted va a los pies del Señor, si usted se pone a hablar con el Señor y ser sincero con Dios, decirle, Señor, no sé qué me pasa, pero me está sucediendo esto, esto y esto. Y el Señor va a venir con su espíritu y todo lo va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Debemos de tomar o recobrar, ¿qué? Ánimo. Y no debemos de andar cabizbajo, sino que levantad vuestra cabeza, dice la palabra. Levantad vuestra cabeza. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Hebreo capítulo 6, verso 19, misma versión que estamos leyendo, Nueva Versión Internacional. Y dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Amén. El ancla no simboliza un simple deseo de que algo bueno va a suceder, sino una certeza absoluta en la vida, en las dificultades, en cuando se mete la duda. Son como tormentas que golpean. La esperanza en Dios mantiene nuestra vida interior, el alma firme, estable y sin hundirse. Tenemos, como dice la palabra, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Cuántos tienen ese ancla? La palabra lo está diciendo. Antes que me conteste, ya veo que me dice, ay, me olvidé de tirar el ancla, apóstol. Firme, segura en nuestras almas. El significado del velo, el versículo menciona que este ancla penetra hasta dentro del velo. Esto es una referencia al antiguo templo de Jerusalén. El velo era una cortina pesada que separaba a las personas de la presencia de Dios. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Yo me acuerdo que una vez traje una palabra con respecto al velo
del lugar santísimo, y era una cosa así de gruesa. No sé cuántos centímetros, no recuerdo en este momento, no lo busqué, cuántos centímetros tenía ese velo. Era una tela, era algo bien que no penetraba. Dios envió que se hiciera de esa manera, porque allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, y que solo una vez el sacerdote podía entrar, una vez al año, cuando él ofrecía ofrenda por nuestros pecados, por los pecados, perdón, no por nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, ese velo se rasgó. ¿Verdad que todos conocemos la historia? El texto significa que nuestra esperanza nos une directamente con la presencia de Dios en el cielo. Directamente. Nosotros, eso fue abolido cuando Jesús murió en la cruz. Ese velo que la presencia no podía salir de su lugar, como quien dice, sino que tenía que entrar el sacerdote del pueblo de Dios, y entraba a ese lugar a ofrecer ofrendas, sacrificio, y entraba una vez al año. Y todos sabemos que esa es la parte que a mí más me gusta. Todos sabemos que el sacerdote tenía que entrar sin ningún pecado. Y cuando él entraba al lugar santísimo, se le ataba una correa con una campanilla, Entonces, mientras el sacerdote se movía, la campanilla iba haciendo el sonido, iba moviéndose también. El problema era que cuando la campanilla había quedado en silencio, era porque no había sido acto de estar ahí. La presencia, la Shekinah de Dios lo mataba. Porque ese lugar era un lugar santo donde habitaba la presencia. El arca de la presencia. Mire que si nosotros tuviéramos que vivir en esos tiempos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ese velo se rompió, se rasgó, y ya nada pudo intervenir, nada nos separó de la presencia de Dios. Gracias al Señor Jesús. Nosotros necesitamos ir a buscar la presencia. Ahí nos vamos, nos arrodillamos y comenzamos a hablar con Dios. Y ahí nomás viene la presencia de Dios a nuestras vidas. Ahí viene el Espíritu de Dios a consolarnos, a fortalecernos, a ayudarnos. Ahí viene Él a hablarnos y a decirnos: todavía falta, tú puedes. Levántate, levanta cabeza, erguidos, animados, porque todavía falta y yo estoy con cada uno de ustedes. Amén. Aunque veamos tiempos difíciles, sepamos que el final se acerca. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, iglesia. Dígaselo a sí mismo. Mi final no está en la circunstancia que estoy viviendo. Mi final no está en la enfermedad por la cual estoy pasando.
Mi final no está en el tiempo difícil de finanza que estoy pasando. La palabra de Dios acabamos de leer que dice que pasamos por un tiempo de dificultad. Por un tiempo, no es para siempre. Y que nuestra fe está siendo probada. Que nuestra fe está siendo probada. Entonces debemos de levantarnos con ánimo, con esperanza, porque sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria, y que Él está con cada uno de nosotros, animándonos. ¿Qué seríamos nosotros sin su presencia? ¿Qué seríamos nosotros sin su Espíritu? Poder ir a los pies del Señor y rendirnos, humillarnos y decirle: aquí estoy, Señor. Estoy pasando por esta dificultad. Ayúdame a ponerme de pie, a continuar este camino, que por demás que veamos que todo está mal, que cosas peores van a venir, pero tu fe es la que va, la fe que tú has puesto en mí, en ustedes, es la que nos lleva a salvación. El enemigo se ha levantado con dardos de fuego para desanimarte, para alejarte de la presencia de Dios. El enemigo se ha levantado con mentiras a hablarte a tu oído. Pero tú eres el único que puedes decir: Señor, seas tú apagando toda mentira, toda voz mentirosa de mis oídos, y pon tu palabra en mí, en ti, en tu familia. Amén. Quiero que te pongas de pie y quiero que, no sé si podemos cantar el último coro que estuvimos cantando, Tú eres santo. Y vamos a estar invitando a aquellos que quieren recibir al Señor Jesucristo, aquellos que necesitan que el Espíritu de Dios ministre su corazón, aquellos que han perdido las fuerzas, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que su fe está menguando. Ven y pasa aquí adelante y sé sincero con el Señor, porque Él es el que conoce cada uno de nuestros corazones. Es simple y es decir: Señor, yo te necesito. Señor, con mi fuerza yo no puedo. Señor, menos con mi sabiduría, Señor, yo no puedo. Pero tú sí puedes hacer cosas grandes, hacer cosas poderosas, hacer cosas sobrenaturales en mi vida, Señor, en mi corazón, Señor. Gloria a Dios. Ven aquí adelante, vuelvo a decirte, si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, si tú quieres reconciliarte con la presencia de Dios, este es el día que tú lo puedes hacer. Si tú necesitas que el Espíritu Santo te fortalezca, si tú necesitas que el Espíritu Santo te haga entender
Cosas que no puedes comprender, Él lo puede hacer. Gloria a Dios. Tú eres poderoso, Señor. Declarar con tus labios, adórale, para que la presencia del Espíritu de Dios venga sobre ti. Gloria a Dios, Él está aquí, Él está aquí y Él quiere ministrar tu corazón.